Aquí otra cápsula de Dale click a la cultura. Para esta ocasión tenemos como invitado al doctor Félix Cruz, un gran historiador, periodista, escritor y gestor cultural de Puerto Rico, que nos va a ofrecer una charla relacionada con el sincretismo religioso en Puerto Rico y en el Caribe. Para entender las creencias de los puertorriqueños, es importante conocer el sincretismo que ocurrió en el Caribe luego de la llegada de los españoles y otros europeos como conquistadores. Pero debemos saber qué significa el término sincretismo. Sincretismo no es otra cosa más que la mezcla de dos o tres creencias para dar origen a una sola, a una nueva versión de esas creencias. En el caso de América, los conquistadores trajeron sus creencias católicas cristianas, pero en sí el catolicismo también surge como el sincretismo de la religión judía con creencias de los pueblos paganos donde se impuso la religión. ¿Qué sucede? Cada cultura tiene unas creencias que son firmes, que son propiedad de ellos, que no están dispuestas a negociar. Para mantener esas creencias, se adaptan o se camuflajean sus creencias con símbolos de las religiones nuevas o de las culturas nuevas adaptadas. En el caso de América, tanto las creencias aborígenes como las creencias africanas fueron identificadas a través de santos católicos. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos dos versiones. Tenemos una versión que heredamos de nuestros aborígenes taínos y tenemos la versión cristiana de la evolución de las creencias africanas mezcladas con las creencias aborígenes y las creencias cristianas católicas. Tal vez los dos símbolos más importantes de nuestra identidad religiosa lo son la Virgen de Nuestra Señora de la Monserrate y la figura de Santiago Apóstol. La Virgen de la Monserrate es heredera de la tradición aborigen de Atabey, la madre creadora, la madre de Yocaú, el dios principal de nuestros aborígenes. Se da en el oeste porque en el oeste fue donde los pueblos indígenas se congregaron luego de la conquista, dado paso a las famosas indieras, donde, principalmente en Maricao, donde todavía tenemos indiera alta e indiera fría. Los indígenas se identificaron con la Virgen de la Monserrate como madre, primero por el color de su piel oscura, nuestros aborígenes eran de piel oscura, y segundo por la bondad y el significado de la leyenda de la Madre de la Monserrate, ¿verdad? La tradición nos dice que la Madre de la Monserrate se le apareció a una niña en Hormigueros, hija de un hacendado, la protegió y la cuidó. En la Virgen de la Monserrate, nuestros aborígenes encontraron el amor y la protección que necesitaban. En el caso de la figura de Santiago Apóstol, que se da su festividad en Loíza, los aborígenes africanos, y digo aborígenes africanos porque fueron los pueblos originarios que se establecieron allí, que se mezclaron con nuestros indígenas, adaptaron la figura de Santiago Apóstol. Santiago era el santo de los conquistadores. De hecho, España conquistó América bajo el grito de Santiago a ellos. Santiago era el guerrero, el que devolvió España al cristianismo, la arrancó de la mano de los musulmanes o los moros. Entonces, nuestros africanos identificaron en la figura de Santiago Apóstol a Ogún. Ogún es una deidad o un oricha yoruba que es el dueño de los metales, es el guerrero por antonomasia. Es el primer hijo de Obatalá y Yemayá, que son los dioses principales del panteón africano yoruba. Entonces, a través de los años, el pueblo de Loíza ha mantenido esa tradición, pero también ha diversificado la figura de Santiago Apóstol, porque tenemos el Santiago de los niños, tenemos el Santiago de las mujeres y el Santiago de los hombres. En ellos todos encontraron su afirmación identitaria como afropuertorriqueños y al mismo tiempo como cristianos descendientes de una larga tradición africana. En Puerto Rico encontramos entonces una fusión de
el cristianismo católico con las creencias aborígenes y las creencias africanas en el espiritismo que toma fuerza a finales del siglo XIX. A esa religión espiritista que se hizo única y en un momento simbolizó las creencias de la clase aristócrata de Puerto Rico, se le sumaron las creencias que trajeron los franceses y los esclavos haitianos que llegaron a Puerto Rico a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX durante la Revolución Haitiana. De ello, en nuestro espiritismo heredó la famosa muñeca negra que había en todos los centros espiritistas y en todos los lugares donde se practicaba el espiritismo, que se identificaba como la madama. Madama viene de la palabra madame o señora en francés y simbolizaba el regalo que hizo el pueblo haitiano a las creencias religiosas de Puerto Rico. Ahí encontramos entonces la mezcla de nuestras creencias españolas a través del catolicismo, nuestras creencias africanas a través de la figura de Santiago Apóstol, pero más importante, la aportación de una creencia surgida en América, que es el vudú. Para entender la modernidad religiosa en Puerto Rico, no podemos excluir la aportación del pueblo haitiano y dominicano a las tradiciones religiosas puertorriqueñas en el siglo XXI. Nuestra primera aportación del pueblo haitiano vino con la llegada de los esclavos haitianos con sus amos franceses a principios del siglo XIX, luego de la Revolución Haitiana. Ellos trajeron sus creencias y esas creencias fueron sumadas a las creencias que existían en Puerto Rico. Lo hicieron también a nuestra tradición musical, por eso es que tenemos en la bomba piezas que llevan nombres franceses o versiones haitianas de esos nombres franceses. En el caso de la religión, la mayor contribución que hicieron a nuestra tradición religiosa fue la muñeca conocida como la madama, que estaba en todos los centros espiritistas en Puerto Rico y que todavía es una figura principal dentro de las creencias religiosas espiritistas de muchas familias puertorriqueñas. Más recientemente, con la migración dominicana y haitiana que hubo en los años 70 y 80 en Puerto Rico, hubo un enriquecimiento de nuestras tradiciones religiosas donde abundaron personas que se identificaron con las creencias vudú. Existen diferencias marcadas entre el vudú haitiano y el vudú dominicano. Estas creencias es porque una tiene una influencia tradicional española, mientras que el vudú haitiano tiene una tradición religiosa francesa. Tenemos en la mesa varios símbolos identificados con el vudú, principalmente los muñecos. El vudú es una religión africana que se formó de la mezcla de ideas africanas. Vamos a encontrar divinidades que son yoruba, divinidades que son del Congo, divinidades que son de Dahomey, divinidades bantúes que se entremezclan para darle origen a una nueva religión que originalmente se llamaba el udú y que nosotros conocemos luego como vudú. La muñeca era la forma de controlar a las personas. A esas muñecas tú le ponías una pieza identificada con la persona, o cabello, o uñas a la persona, y se suponía que todo lo que tú le hicieras a esa muñeca o muñeco, lo sufriera la persona. En el caso del vudú, la figura principal es el varón del cementerio, varón Samedi, que es San Elías. El vudú se asocia con la muerte, por eso vamos a encontrar siempre cajas de muertos. Es bien importante entender que el control sobre la vida y la muerte es lo principal en el vudú. De allí viene la creencia en los zombies. Maître Sidi, que es la dolorosa, la Virgen de la Dolorosa, es la diosa del amor. Se utiliza para pociones, ¿verdad? Para tú hacerte baños, para poder atraer a la persona que tú amas o controlar a la persona que tú amas. En el caso de la religión vudú existen 21 divisiones o 21 caminos. Dentro de esas 21 divisiones existen loas, que son deidades que se identifican con diferentes
aspectos de la naturaleza. Las más conocidas que las mencionamos, que es el varón Samedi o el varón del cementerio y Maitre Sidi. Es importante entender que el vudú, contrario a la religión lucumí, que busca la ascensión, busca el bienestar de la persona, el vudú trata de controlar a las personas para obtener ganancias personales. Cada religión y cada sincretismo religioso en el Caribe va a tener esas dos vertientes. Nos va a llevar a estar asociados con deidades cercanas a la tierra con el fin de controlar lo que ocurre en la vida material, pero al mismo tiempo nos va a llevar a buscar la ascensión. Lo mismo ocurre en el cristianismo. En el cristianismo nosotros tenemos la deidad principal, que es Dios, que llamamos Dios. Buscamos la ascensión, pero también tenemos santos y nosotros le pedimos favores a los santos. Lo mismo ocurre con las personas que creen en estas tradiciones. Cada cual, al final, le va a pedir a su deidad favorita o a su santo su favor y espera que el milagro ocurra.